Uno me llamo Walter, y hace 3 inviernos, un extraño en mi puerta cambió todo. Llevaba un traje impecable, de esos tan bien cortados que casi parecían vibrar, y en su mano tenía una carpeta con el nombre de mi cadena de hoteles estampado. Pensé que era un huésped, alguien que había llegado a mi residencia privada por error. En lugar de eso, se presentó como periodista, buscando la historia del hotelero invisible. Al principio me reí. Después de todo, yo había construido mi imperio a propósito en las sombras, trabajando a través de sociedades y seudónimos, de modo que nadie, ni competidores ni siquiera mi propia familia, pudiera rastrearlo hasta mí. Pero el hombre en la puerta ya había descubierto más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Tú eres quien convirtió Havenrest en una marca de $1.000 millones, ¿verdad? Preguntó, con voz suave pero segura. Por un momento, pensé en negarlo. Pero luego me di cuenta, ¿de qué servía? El imperio era real. Los hoteles eran reales. Los miles de empleados que habían apostado su vida por mi visión eran reales. Y, sin embargo, la familia que alguna vez me había despreciado, se había burlado de mí, me había excluido por completo de sus vidas, no tenía idea de que era yo quien sostenía las llaves. Si te gustan las historias sobre abrirte camino cuando todos te dan por perdido, suscríbete. No querrás perderte lo que pasó después. Crecí en Portland, Oregón, en una casa donde los setos siempre estaban recortados, pero la verdad siempre estaba torcida. Mis padres, Víctor y Elaine, nos criaron en un mundo obsesionado con las apariencias. Papá hervía de resentimiento tras su fallido intento de dirigir una posada. Su amargura impregnaba cada conversación. Mamá vivía por los símbolos de estatus, membresías de clubes exclusivos que no podíamos pagar, bolsos comprados a crédito, cenas que nos dejaban ahogados en deudas. Mis hermanos interpretaban sus papeles a la perfección. Lance, mi hermano, era el hijo dorado, perezoso, imprudente, pero adorado. Sophie, mi hermana, era la imagen de mi madre, hermosa, obediente, destinada a casarse con un hombre rico. Y yo era la rara. La niña que dirigía un hotel de mentiritas en su habitación, diseñando menús para peluches, cobrando por vistas de ventana y cantidad de almohadas. Convertí un puesto de limonada en un sistema de tarjetas de lealtad de 3 sabores que me dejó $300 un verano. A los 14 años lancé un negocio de jardinería con empleados contratados. Rutas planeadas como un general preparando una campaña. Cada vez que pensaba que mis padres finalmente me verían, mi padre lo llamaba juego y mi madre fruncía los labios preguntando qué pensarían los vecinos. En la secundaria, dejé de intentar encajar en su molde. Mientras Sophie iba a bailes y Lance se bañaba en elogios inmerecidos, yo fregaba baños y hacía camas en un hotel local, aprendiendo la industria desde abajo. Mis padres estaban horrorizados. ¿Qué dirá la gente?, susurraba mi madre. Pero a mí no me importaba. No buscaba apariencias. Buscaba algo real. Cuando llegó la hora de la universidad, esperaban que eligiera una pequeña escuela de artes liberales y buscara esposo. En cambio, elegí administración hotelera en la Universidad Lakehurst. Me cortaron financieramente sin dudarlo. Trabajé en 3 empleos, viví de fideos instantáneos y construí mi futuro turno a turno. La graduación debería haber sido un triunfo. Tenía honores, ofertas de trabajo, profesores que creían en mí. Pero sentado solo en ese mar de familias, sentí el dolor de ser invisible. Eso se transformó en determinación. Construiría algo tan innegable que incluso quienes me habían despreciado tendrían que verlo. El trabajo que elegí fue el menos glamoroso, Marley Properties, una cadena boutique en quiebra. En meses, capté la atención de Rose Malister, una gerente que me puso a prueba con cada tarea sucia e interminable hasta que demostré que tenía instinto. Cuando transformé un piso del hotel con simples detalles personales, estaciones de carga, arte local, notas escritas a mano, los huéspedes comenzaron a pedir el piso de Adrien por su nombre. Pronto fui directora de experiencia del huésped de toda la cadena. Pero arreglar la empresa rota de otros no era suficiente. Quería la mía propia. Así que, cuando reuní fondos para un motel deteriorado en Newark, me volqué por completo. Golpeando martillos de día, dibujando planes de negocio de noche. 6 meses después, Havenrest abrió, y la apuesta dio frutos. Creció y creció hasta que de repente tenía 3 propiedades exitosas, luego 10, luego decenas.
Los capitalistas de riesgo llamaban a mi puerta y cerré tratos que me catapultaron al estratosférico mundo de los 1.000 millones. Me convertí en la hotelera invisible, anónima pero ineludible. Y luego, como polillas hacia la luz, mi familia regresó arrastrándose. Lo supe de la manera más inesperada. Me hospedaba encubierta en una propiedad de un competidor en Manhattan, recopilando información como solía hacerlo, silenciosa, desapercibida, solo otra viajera con una libreta en el bolso. En el bar, escuché al gerente general quejarse con un colega. Un tal Víctor Cole sigue llamando a mi oficina, dijo con un suspiro. Dice que es mejor amigo del CEO de Cole Hospitality, según su familia. Suplica una invitación al Crown Summit. Me quedé congelada, el hielo en mi vaso derritiéndose sin tocarlo. Mi padre, dejando caer mi nombre como llave maestra para puertas que alguna vez me había cerrado en la cara. La ironía era amarga. Durante años me ridiculizaron, llamaron infantil a mi ambición, necios a mis sueños, se negaron a apoyarme en la universidad, se burlaron cuando compré un motel deteriorado en la carretera. Ahora que había convertido esa apuesta en un imperio de 1.000 millones, estaban arañando mi éxito usando lo único que nunca me habían valorado. Unas investigaciones discretas confirmaron lo que sospechaba. Su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado. La última apuesta empresarial de mi padre terminó en fraude y bancarrota. La casa estaba en ejecución hipotecaria. Las deudas de juego de lance habían llamado la atención de acreedores peligrosos. El matrimonio de cuento de hadas de Sophie se había roto, dejándola quebrada con 2 hijos. Ni siquiera se habían dado cuenta de que Adrienne Cole, la esquiva CEO en las páginas de negocios, era la misma Adrienne que habían despreciado. Quizá asumieron que el imperio pertenecía a un hombre. O quizá nunca se les pasó por la cabeza que yo pudiera construirlo. Tenía opciones. Podía vetarlos completamente del Crown Summit, hacerlos parásitos en la misma industria que mi padre había despreciado. Pero eso se sentía demasiado limpio, demasiado fácil. No, quería que lo vieran, que cruzaran las puertas del Sapphire Crown en Chicago, mi propiedad insignia, y confrontaran el imperio que habían desestimado como fantasía. Así que aprobé sus pases, les mejoré las habitaciones a suites deluxe, no la presidencial, claro, esa estaba reservada para mí. La mañana del summit, me paré en el balcón del mezanine, mirando hacia abajo al mar de ejecutivos y periodistas que fluían por el lobby a las 10:15 en punto. Los vi, mis padres, arrastrando demasiadas maletas, Lance pálido y hinchado. Sophie, frágil pero hermosa, con un vestido de una temporada pasada. Se acercaron a la recepción con la misma falsa confianza que habían mostrado toda mi vida. Registrando para la fiesta Cole, anunció mi padre, inflando el pecho. Somos invitados personales de Adrienne Cole. La recepcionista, entrenada por mí para tratar con VIPs difíciles con gracia, sonrió con cortesía. Bienvenido, señor Cole. 4 habitaciones deluxe king. La suite presidencial está reservada para nuestro conferencista principal. Sus rostros se tensaron. Mi madre se inclinó con dulzura fingida. Llama a tu gerente, querido. No querríamos ningún inconveniente. Michael Tran, mi gerente general, dio un paso adelante, y fue entonces cuando hice mi movimiento. Mis tacones resonaron suavemente sobre el mármol mientras me acercaba. ¿Hay algún problema aquí, Michael? Pregunté, con voz calmada. Mi padre me miró con desdén, como siempre lo había hecho. Esto no te concierne. Estamos tratando con la gerencia. Dejé que el silencio se extendiera, luego sonreí. Al contrario, como propietaria de este hotel y organizadora de este summit, me concierne mucho. Mi padre comenzó con su historia ensayada sobre su supuesta relación cercana con Adrienne Cole. Lo dejé terminar, saboreando cada palabra falsa. Luego lo enfrenté suavemente. Dime, papá, ¿no reconoces a tu propia hija? Por un momento, el bullicio del lobby desapareció. Sus caras se desvanecieron. La mano de mi madre voló a su boca. Lance se congeló mientras desplazaba su teléfono. Los labios de Sophie se entreabrieron, sorprendidos. Hola, mamá. Papá, Lance, Sophie, dije con calma. Bienvenidos a mi hotel. El silencio que siguió fue casi cómico. Por primera vez, mi padre, el hombre que siempre tenía algo sarcástico o ingenioso que decir, estaba sin palabras. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo como un pez fuera del agua.
Fue mi madre quien se recuperó primero. Su expresión pasó del shock a una dulzura empalagosa en un instante. Adrien, querida, dijo, avanzando hacia mí. Hemos estado tratando de localizarte. Estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado. No me moví para abrazarla. Mantuve las manos tranquilamente frente a mí. Qué curioso, dije. He tenido el mismo número durante 10 años. Sophie extendió los brazos para un abrazo. Te hemos contado a todos nuestros amigos, dijo con entusiasmo. Sabíamos que harías cosas grandiosas. Di un sutil paso atrás. Su sonrisa titubeó. Mi padre finalmente encontró su voz, cargada de calor forzado. Adrien, hija mía, qué sorpresa. Deberías habernos dicho lo que estabas construyendo. Podríamos haberte ayudado. Mi voz cortó más de lo que esperaba. Recuerdo llamar a casa durante la universidad y que me dijeran que estaba sola. Recuerdo trabajar en 3 empleos mientras pagaban la colegiatura de Lance, la boda de Sophie, los clubes de mamá. Recuerdo decirles que quería comprar un hotel y escuchar nada más que risas. La máscara se deslizó. Su mandíbula se tensó, su voz cayó en la misma ira que conocí toda mi vida. Todavía somos tu familia. Dejé que las palabras flotaran antes de responder, tranquila pero firme. La familia se presenta. La familia cree. La familia apoya. Ninguna de esas cosas hicieron ustedes. Me giré hacia Michael. Por favor, asegúrese de que los huéspedes sean conducidos a sus habitaciones. Solo amenidades estándar. Y que todos los cargos adicionales se incluyan completos. Sí, señorita Cole, dijo con suavidad, y el peso del título los golpeó como un ladrillo. La voz de mi padre se quebró mientras me alejaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti, empezó. No me giré. Exactamente, dije, dejándolos en medio del lobby, desnudos de sus mentiras. Esa noche, me buscó de nuevo. Su fanfarronería había desaparecido, reemplazada por desesperación. Pidió una reunión privada. Hemos caído en tiempos difíciles, admitió, en voz baja. La casa, las deudas, la situación de Sophie, necesitamos tu ayuda. Por primera vez, los vi no como figuras imponentes que dominaban mi infancia, sino como personas pequeñas y con defectos, cuyo imperio de apariencia se había derrumbado. Escuché, y luego puse mis condiciones. Si ayudo, no será como su socia ni como su banco. Será como su hija y bajo mis términos. Van a terapia, todos ustedes. Lance va a tratamiento. Sophie aprende un oficio. Dejan de vivir para las apariencias y comienzan a vivir honestamente. Si no pueden aceptar, me voy. Para mi asombro, mi padre no discutió. Asintió con la cabeza, mirada baja. Tenemos un acuerdo. Los meses que siguieron fueron como nada que hubiera conocido. Por primera vez en mi vida, mi familia no actuaba para los vecinos ni entre ellos. Simplemente eran reales. La terapia nos abrió. Viejos rencores brotaron como aguas de inundación. Cada agravio, cada herida, cada palabra no dicha. Mi padre lloró frente a mí por primera vez, confesando cómo su propio fracaso lo había envenenado. Mi madre admitió que el espectáculo interminable de estatus no era por orgullo, sino por miedo, miedo a ser ordinaria, miedo a ser olvidada. Sophie se enfureció con ambos por haberla preparado para ser ornamental y no independiente, y luego nos sorprendió descubriendo un talento para la organización de eventos. Lance, despojado de su arrogancia tras la rehabilitación, aprendió humildad un turno de café a la vez. No fue fácil ni suave. Hubo gritos, abandonos, noches en que dudé que funcionara. Pero lentamente, dolorosamente, algo cambió. Mi padre comenzó a trabajar como voluntario en una ONG, enseñando habilidades laborales a chicos que le recordaban a su yo joven y hambriento. Mi madre volvió a pintar, los lienzos reemplazando los bolsos en su closet. Sophie convirtió su talento organizando en un pequeño pero creciente negocio de planificación de fiestas. Y Lance, bueno. Lance apareció sobrio y puntual en Acción de Gracias. Y para él, eso era progreso. Ese día de Acción de Gracias fue el primer festivo que compartimos en más de 7 años. Mi mesa de comedor, usualmente reservada para colegas y amigos, ahora tenía a mi familia. Las mismas personas que antes me habían dicho que era un chiste, ahora suavizadas por la realidad y tal vez la redención. La conversación fue incómoda a veces, llena de pausas y pasos cuidadosos, pero también hubo risas,
risas genuinas. Después de la cena, mi padre se levantó, taza de café temblando en la mano. Su voz se quebró al decirle a Adrien: nos demostraste que el éxito no se trata de apariencias. Se trata de honestidad, de coraje y de construir algo real. Nos diste una segunda oportunidad que no merecíamos. Levanté mi propia taza. Por el crecimiento, dije. Y por el valor que se necesita para empezar de nuevo, ya sea un negocio o una familia. Al mirar alrededor de esa mesa, comprendí algo profundo. Mi imperio no eran los rascacielos con el nombre de mi hotel grabado en el cristal ni los tratos de $1.000 millones que firmé. Mi imperio era esto: la fuerza de haber estado sola, la voluntad de construir algo de la nada, y la sabiduría de abrir la puerta de nuevo. No en sus términos, sino en los míos. No en su turno.